Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Y la verdad es que hablar de un viajecito presidencial ha hecho, y me incluyo aquí, que estemos hablando demasiado de ese insignificante viaje. Y se nos olvidan cosas que están ocurriendo, que tal vez trascienden más y afectan más al mundo que el viajecito a Washington. A ver, Luis Ernesto Derbez, tú estás preocupado por tres cosas que están ocurriendo que pueden afectar, yo creo que hasta geopolíticamente, el balance de muchas cosas y poner al mundo en gran riesgo. Sin duda, Eduardo, creo que hemos perdido de vista lo que está pasando con regímenes autoritarios que, además de ser autoritarios, desean ser imperios en su pequeño mundo, muy particularmente China, en donde lo que acabamos de observar es cómo el gobierno del presidente Xi, el presidente chino, acaba de básicamente renunciar a un acuerdo firmado en 1984, cuando se negocia junto con Margaret Thatcher el concepto de la devolución de Hong Kong a la República Popular China. Los chinos se comprometen en ese momento y firman posteriormente, y no solamente firman, sino que registran ante Naciones Unidas el acuerdo entre Gran Bretaña y China, diciendo que una vez devuelto el territorio de Hong Kong a China en 1997, hasta el año 2047 tendría un estatus especial, un estatus en el cual la forma de gobierno interna, la legalidad y las leyes que imperaban en Hong Kong serían producto de la sociedad de Hong Kong y tendría como resultado el respeto al gobierno democrático que existía, todavía existe, pero que ya no va a existir en Hong Kong, porque el gobierno chino impone una nueva ley, la nueva ley de seguridad de Hong Kong, y declara, y esta es la declaratoria que me preocupa, declara diciendo: ese acuerdito que se firmó en 1984, que se registró en Naciones Unidas en 1985, no es válido. Es un documento histórico, pero ya no es un documento válido. Eso va en contra del derecho internacional y destruye el papel de las organizaciones multilaterales en la conservación del derecho internacional. ¿Pero hay forma en que se le pueda hacer a China cumplir ese acuerdo? Sí, tendrías que invadirla y llevar a cabo un acto militar, lo cual no creo que haya ninguna intención ni del gobierno de Estados Unidos ni del gobierno inglés. ¿Qué están haciendo los ingleses y los australianos? Lo que están haciendo es ofrecerle a los habitantes de Hong Kong el derecho de convertirse en ciudadanos de Australia o de Inglaterra como parte del acuerdo que tenía en ese momento el Reino Unido del conjunto de naciones bajo el Imperio Británico. O sea, que se escapen de Hong Kong y se vayan al Reino Unido o a Australia. Pues sí, claro, pero el gran problema de esto es que rompiste el acuerdo internacional, no lo respetaste y además te estás burlando de él, porque el gobierno chino ha dicho: ese es un documento histórico, muy divertido, sin validez oficial. Lo mismo hace el gobierno de Turquía. El gobierno de Turquía acaba de declarar a lo que era un museo que previamente fue una mezquita y antes de eso la catedral más importante de la cristiandad, antes de que apareciera San Pedro. Y lo que tú tienes es que esta basílica... Antes de que apareciera la Basílica de San Pedro, ¿para qué? Antes de que apareciera San Pedro, ¿sí? Pero en el concepto real, lo que tú tienes es un acuerdo también con UNESCO firmado en 1985 por el gobierno turco, en el cual declaran a lo que era en ese entonces la mezquita de Santa Sofía ya como un patrimonio de la humanidad, que había sido, y esto es bien importante, en 1934 había sido declarado por el entonces presidente Atatürk el concepto de que ya no iba a ser mezquita sino un museo. ¿Por qué lo hace? Porque quería modernizar a Turquía. ¿Cómo quería modernizar a Turquía? Saliéndose del concepto de una teocracia y generando el templo más importante como un museo, y después se declara como patrimonio de la humanidad. ¿Y ahora Erdogan va para atrás? Así es, pero el presidente Erdogan además lo que hace es decir: y me vale gorro lo que hayamos firmado, ¿no? Básicamente el acuerdo con la UNESCO, ni siquiera lo consultamos, lo determinamos, y lo que había definido Atatürk en 1934 no es válido, y regresamos a hacer una mezquita. Dos cosas importantes. Una, la introducción de la religión como parte del proceso de gobierno. Claro. Vamos de regreso a una teocracia en Turquía. Más importante, no respeto al derecho internacional. China lo hace, Turquía lo hace. Y no hay quien los pueda parar porque ya no hay una potencia que pueda imponer su hegemonía tampoco. Y ese es el defecto de Trump. El defecto de Trump fue
abandonar todas estas instancias multilaterales, que son las instancias que realmente traen el respeto de la ley y del derecho internacional. Pero fríamente, aunque no se hubiera salido, ¿qué podían hacer? ¿Que iban a invadir Turquía, iban a invadir a China? Pues por lo menos lo que tendrían que hacer es reconocer todos que aquí se está rompiendo el respeto al derecho internacional. Y ahora te digo por qué es importante para nosotros. A ver, Carlos, nomás Carlos quiere decirte algo. Aquí, para complementar lo que dice nuestro amigo Luis Ernesto Derbez, que Trump puso el ejemplo cuando amenaza con ya no dar fondos a la ONU, luego abandona la OMS y luego abandona los acuerdos de París sobre el medio ambiente por el calentamiento global. Ese es un ejemplo que todos los demás han tomado y demuestra que ya en política a nivel interno y externo en otros países y a nivel internacional ya no hay palabra de honor, mi querido Eduardo. Ese es el grave problema en este momento. ¿Alguna vez la hubo? Porque si hubiera habido palabra de honor no hubiera habido 2 guerras mundiales y otras cosas. Pero en fin, a ver, Luis Ernesto, Rusia. Pero la ONU no ha servido ni para hacer que se cumplan los tratados que prohibían que Israel se anexara. Pero te voy a decir cuál es el problema para México, Eduardo. El problema para México es que estamos tomando el asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y estamos postulando a nuestro candidato a la Dirección General de la OMC, el subsecretario Seade. Por lo tanto, México va a contracorriente y va a ser interesante ver esto, porque lo que estamos observando es un gobierno que aparentemente no tenía o no tiene interés en política exterior, que sin embargo va a ser miembro no solo de Naciones Unidas, sino del Consejo de Seguridad, en donde muchas de estas cosas se van a definir, porque Turquía está utilizando a su ejército para tomar acción en Siria y también en Libia. Y Rusia está haciendo lo mismo y China va a hacerlo dentro de poco. Ya vamos a llamarlo así, tomó Hong Kong y ahora va a haber un problema con Taiwán. México, y a ver qué se le ocurre después al señor Putin, que creo que va a poder ser presidente ruso hasta el 2036. Así es. Pero ese va a ser el problema. A eso no se le ocurre invadir a los países de Europa del Este. Y vamos a tener, exactamente, vas a ver lo que pasa en Ucrania. Por lo tanto, México está entrando a la escena internacional en un momento en donde se están dando todos estos cambios geopolíticos y lo está haciendo sin plan. Esto es lo que a mí me preocupa, el hecho de que estamos llegando y nos puede provocar roces fuertes con cualquiera de estas naciones y con los Estados Unidos, sea porque Trump puede tomar alguna acción o si ocurriera el cambio de gobierno y fuera Biden y quisiera regresar al concepto de Estados Unidos policía del mundo, tendríamos una gran complicación. Bien. Entonces esto está en el aire y es interesante, ¿no? Bien, a ver, Kenia. Me parece que el tema de fondo... Creí que habías levantado la mano. Me parece que el tema de fondo es cómo ya, digamos, estos organismos multilaterales que de una u otra manera tenían una calidad moral, ¿no? O digamos, esta fuerza moral es un poco como como las comisiones nacionales de derechos humanos, que no necesariamente es un tema vinculante, sino es un tema moral, ético, ya no lo están teniendo, y claro, no lo están teniendo porque hoy nadie se siente, digamos, como suficientemente importante para decir yo voy a suplir a Estados Unidos cuando él era el que de una u otra manera lo manejaba. A mí me parece que es terrible, y te lo digo en términos de derechos humanos. O sea, la ONU, las recomendaciones, las emisiones que emiten, hoy le llegan a México decenas de recomendaciones en términos de derechos humanos y simple y sencillamente... Vamos a quedarnos en el tema internacional, por favor. Después politizas todo. No hay que politizar el tema internacional. No, a ver, la pregunta, José Luis Romero Hicks, a mí se me ocurre... ¿Queremos que siga Estados Unidos siendo la policía del mundo? No hay que olvidar que cuando le preguntaron a Donald Trump, después de que los rusos anexionaron a Crimea, él contestó, ese es problema de Europa, no nuestro. Pues mira, es bien sabido que en el caso de Estados Unidos, a ellos nunca les han gustado las estructuras multilaterales. Ellos prefieren la relación bilateral. Y ahora en el caso de China que menciona Luis Ernesto, bueno, esta nueva ley de seguridad evidentemente que viene a sumarse a los problemas que tiene China con el propio Estados Unidos, aunado a todos los conflictos del Mar del Sur de China. Y el caso de Turquía me parece que los pone más lejos de poder ser aceptados en algún momento como parte de la Unión Europea. Para concluir, mi querido Luis Ernesto Derbez,
¿Qué Lo que malas estamos viendo son dos noticias? cosas y esa es la preocupación. La primera es cada día mayor fuerza en lo que serían regímenes autoritarios, en lo cual el mensaje es la democracia cada vez está perdiendo valor, validez, importancia en el mundo. Y segundo, el derecho internacional está siendo realmente destruido. Si nos descuidamos, esa ruptura, esa destrucción de las multilaterales, como está empezando a ocurrir, sea por Estados Unidos, sea por estas acciones, va a conducir a un mundo mucho más inseguro, Bien. mucho más frágil, con grandes riesgos por los grandes problemas que se pueden gestar en el mar de China y en las relaciones que hay en países como Rusia, Europa y el mismo Estados Unidos en su interés. Muy bien. Entonces, Omitiste decir una cosa: autoritarios y populistas. bueno, pero no todos. Bueno, China es un país interesante. También es un populista el señor. Una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.